En Rillieux-la-Pape, en las afueras de Lyon, en Francia, la asociación Coexiste trabaja con estudiantes de secundarias para hablarles acerca de la importancia del diálogo entre las diferentes religiones. Entonces vamos a proyectar una tabla. En esta tabla hay varias columnas. Ahí están los símbolos de 3 religiones que van a copiar. Van a poner las primeras palabras que les vienen a la mente cuando escuchan hablar sobre el Islam, el judaísmo o el cristianismo. Hacen participar a los estudiantes en juegos, talleres, para ayudarles a expresar sus puntos de vista, sus ideas, sus sentimientos sobre diversos aspectos de la religión. El principio es que deben anotar todo lo que les pasa por la cabeza sobre cada una de las religiones y sus prejuicios. Es anónimo, así que pueden sacar todo lo que quieran. En general tienen prejuicios súper violentos. También hay muchas cosas ciertas, pero hay un montón de prejuicios violentos y entonces ahí hacemos una síntesis de lo que escribieron. El debate se abre muy fácilmente y las reacciones son bien vivas. Hay cosas falsas porque hay insultos. ¿Por qué hay insultos? Son blasfemias, prejuicios. No soy cristiana, pero pusieron pedófilos para los cristianos. Y francamente no veo por qué. Creo que es de verdad una provocación. Hay muchas amalgamas y los prejuicios son profundos. Yo creo que en su mayoría es así por culpa de los medios de comunicación, puesto que todos los medios nos ponen en condición para que pensemos así. Yo quiero decir que me parece lamentable que la gente siempre piense en la gente mala, por ejemplo, en los musulmanes malos, los judíos malos, los cristianos malos, y que estas personas sean resaltados y que los buenos no sean lo suficientemente representados. Por ejemplo, un musulmán bueno, un judío bueno, un cristiano bueno es alguien bueno que no hará mal a nadie, y los malos son resaltados en comparación con la gente buena que busca progresar. Yo personalmente soy cristiana. En noviembre hice mi confirmación y mi novio es musulmán. Creo que soy la prueba viviente de que a pesar de nuestras religiones diferentes, nos podemos amar. Respeto a las personas que denominarán terroristas a los musulmanes, que llamarán pedófilos a los cristianos. Lean los libros sagrados. Aprendan a conocer las verdaderas religiones antes de hablar. De lo contrario, esos adjetivos es mejor que se los guarden. Está bien que hayan respondido incluso de forma violenta. El objetivo es que se puedan expresar. El propósito de la tabla no es decir que todo el mundo es bello, que todo el mundo es amable, porque eso no es cierto, nadie piensa eso. De lo contrario, no habrían agresiones en la calle o discriminación religiosa. Allí es realmente donde nos corresponde desbloquear el debate. Así que tendrán esto en la cabeza y van a hablar de eso. Tal vez será su discusión en la comida. Se sintieron chocados, y cuando uno se siente chocado por algún tema, quiere hablar de él, saber lo que los otros piensan, debatir un poco con sus ideas y decir, no, esto no es normal, pues ese era un poco el objetivo buscado. La asociación Coexiste es un movimiento de jóvenes creyentes y no creyentes, que promueve la paz y el diálogo interreligioso. Samuel Gibowski, quien es el fundador, era un joven estudiante de secundaria cuando sintió la urgencia de comprometerse con la creación de este movimiento. Creé Coexiste en enero de 2009, en un contexto muy particular con un trasfondo de grandes tensiones intercomunitarias en Francia. Había la operación Plomo Fundido en Gaza y se celebraban manifestaciones de apoyo al pueblo israelí y al pueblo palestino. Recuerdo una mañana estaba escuchando France Info en el auto con mis padres y en la estación del norte 2 procesiones de apoyo a estas dos poblaciones se habían enfrentado y hubo intercambios violentos físicos seguido de lesiones físicas. Y en toda Francia las comunidades cristianas, judías y musulmanas se habían reunido para organizar manifestaciones pacíficas diciendo que estaban en contra de la importancia del conflicto en Francia, que cada uno era libre de tener su opinión sobre el tema, pero no podía designar un enemigo aquí. Y fue así que en medio de una manifestación pacífica, Samuel hizo un llamamiento a los jóvenes proponiéndoles unirse a él para organizar una acción significativa. Organizó una donación de sangre para demostrar que juntos judíos, cristianos y musulmanes tenían algo en común y podían dar vida. Esta operación fue el punto de partida de Coexiste. 6 meses más tarde, con este grupo de jóvenes, eran 10 los que habían respondido al llamado de Samuel.
2 judíos, 3 musulmanes, 5 cristianos y un ateo. Y todos los 11, un poco como un equipo de fútbol, se embarcaron en la aventura. Caemos en cuenta que hoy estamos en una sociedad multiétnica, multirreligiosa y que no hay alternativa. De hecho, tenemos que vivir juntos. Esto no es una opción, no es una idea de hippies que quieren un mundo mejor. Hoy en día lo vemos bien, vivimos en este mundo, en esta sociedad francesa que se compone de una multitud de creencias. Y no hay más remedio que intentar que la gente dialogue entre ellos para que aprendan a entenderse, a vivir juntos y a procurar que el vínculo social en Francia sea más fuerte. En Francia, en enero de 2015, el ataque mortal contra el periódico Charlie Hebdo, así como la toma de rehenes en una tienda kosher en París, no hicieron más que resaltar la urgencia del diálogo entre las comunidades culturales y religiosas. El 11 de enero, millones de personas marcharon en las marchas republicanas en Francia y en todo el mundo. En esta ocasión, muchos jefes de estados y líderes religiosos, obispos, imanes, rabinos, tomaron la palabra y expresaron su fe, sus valores, sus preocupaciones por el porvenir. Estos eventos resonaron obviamente de una manera especial en las oficinas de Coexiste. Judío, cristiano o musulmán, todos nos apoyamos. Teníamos un poco de miedo por nuestro lado. Los judíos tenían miedo porque había la historia de la tienda kasher. Yo estaba incómoda porque creía que iban a señalar a mi comunidad, pero en realidad no hubo nada de eso. Nos dimos cuenta de que éramos el uno para el otro. Uno se imagina que la religión es necesariamente una causa de violencia, y creo que por esta razón es importante simplemente tratar de entendernos. No solo hablar, sino también tratar de entender al otro y dejar a un lado nuestros a priori y tener la curiosidad por la religión del otro. Tratar de ver cómo la percibe, cómo la vive en lo cotidiano. Probablemente sea completamente diferente de lo que nos imaginamos. Y la buena actitud que tuvimos en todo caso en el seno de la oficina nacional fue que el lunes siguiente que debíamos vernos, pues habíamos programado una reunión, en lugar de estar en operación inmediatamente, tomamos una hora de relectura de todo lo sucedido y del punto de vista de cada uno. Y creo que esto nos hizo mucho bien. Ninguno trató de discutir, no tratamos de convencernos unos a otros, sino solo para expresar en este grupo con el que compartimos todos un proyecto común, el punto de vista de cada uno y el sentir en ese momento. Coexiste está hoy presente en más de 21 grupos en Francia y en Europa. Más de 1.800 miembros están comprometidos por trabajar por la cohesión social a través del diálogo interreligioso. 5 ejes principales animan la pedagogía del movimiento: el diálogo para conocer el otro, la solidaridad con el más pobre, la sensibilización de los jóvenes, la formación y la vida en común a través de los viajes. En 2013, Samuel y otros 4 jóvenes decidieron embarcarse en una gira mundial con el objetivo de encontrarse con los principales actores interreligiosos. Y la idea simple era enviar un equipo, un judío, un cristiano, un musulmán, un ateo y un agnóstico para dar la vuelta al mundo y vivir esta experiencia de lo interreligioso por un lado y por el otro conocer personas que como nosotros hacen esto sobre el terreno, un poco en todos lados, en 50 países que atravesamos. Partimos como amigos, como camaradas de Coexiste y regresamos como hermanos. Viajando con un equipo de video ligero, el equipo publicaba periódicamente resúmenes de sus viajes por internet. El Interfaith Tour fue retransmitida por numerosos medios de comunicación, sobre todo por la originalidad del concepto. Entre esta gente también nos encontramos con todas las grandes figuras religiosas del mundo, el gran imán de Al-Azhar, el Papa Copto, el patriarca maronita en el Líbano y el Papa Francisco. Obviamente, cuando vivimos esta experiencia de mezcla intensa con quien quiera, uno se ve necesariamente cambiando en sus relaciones humanas.
porque aprendemos que no se trata del yo, pero tampoco se trata de tú. Se trata de tú y yo, de nosotros, y cómo hacemos juntos. Me di cuenta que tenía necesidad de los demás para construirme y para construir el mundo en el que quiero vivir. Humildemente, no se trata de mí, Víctor, de 23 años, quien va a cambiar el mundo de un día para otro. Pero trato con los demás, así que tratamos juntos de construir una visión común y de tratar de avanzar hacia allá. Y esto es realmente una de las cosas que yo entendí, con respecto a mí mismo, sobre las relaciones humanas. Yo estaba a cargo de la logística, de la programación para organizar los encuentros, encontrar dónde dormir, y cada vez que trataba de tener en cuenta el hecho de que, de ser posible, podíamos ir a la iglesia por Samuel o a la mezquita por Ismael, etcétera, etcétera. No siempre era posible. Debimos hacer compromisos en ambas direcciones. La fe es algo muy íntimo. Yo como ateo no sé si tengo una fe. Creo que no tengo menos valores que los demás. Probablemente muy similares a los de los cristianos, musulmanes, judíos, poco importa. Por ende, la pregunta es ¿cómo es que se vive esta fe? Cualquier caso, lo que es seguro es que entre más hablo de lo interreligioso o más frecuento personas de otras religiones o creencias, más me refuerzo también en mi ateísmo y más me refuerzo también en la creencia de que si no encontramos ahora una manera de hacer comprender a todos que la diferencia no es un problema, sino una solución, corremos el riesgo de estrellarnos contra el muro. Esta es la sala de recepción. Acogemos a las personas que desean información, pueden leer los periódicos. También hay una sala de oración que está abierta a todos, para los musulmanes, judíos y cristianos. Hacemos comidas solidarias, damos la bienvenida a los que no tienen techo el domingo y compartimos con ellos. Yo diría que el compromiso de coexistir me permite vivir el Evangelio en la vida cotidiana, conocer gente joven de otras religiones, sean judíos, musulmanes, ateos o agnósticos, compartir con ellos lo que viven, lo que creen y dar testimonio de lo que yo puedo vivir. Para encontrar el equilibrio en todo esto, tengo que alimentarme realmente día tras día en mi parroquia, en mi grupo de jóvenes profesionales o el domingo yendo a misa, para verdaderamente fortalecerme en mi fe, porque necesariamente todos esos intercambios me interpelan mucho, me hacen mover mi fe y yo diría que incluso me arraigan aún más en mi fe. Yo verdaderamente necesito de ambos. Je dirais même m'enracine encore plus dans ma foi et j'ai vraiment besoin des deux. La coexistencia activa es de hecho una coexistencia en la que las personas que tratan de vivir juntas actúan juntas al servicio de la sociedad. En esta diversidad de creencias hay una unidad de acción que es posible. Y entre creyentes de diferentes religiones o entre humanistas, ateos, tenemos siempre esta preocupación universal. Y de esto estoy convencido, después de haber dado la vuelta al mundo, que existe esta preocupación universal del servicio hacia el otro y del servicio hacia el pobre. Un pilar muy importante es que para vivir con el otro tenemos que encontrar un equilibrio que no es fácil. En el filo de la cresta, eso es también la coexistencia activa para nosotros, entre identidad y alteridad. Si hay demasiada identidad, la tentación es el proselitismo, porque vamos a querer que el otro tenga la misma que nosotros, y vamos a querer convencerlo de ser lo que nosotros somos o de creer lo que nosotros creemos.
Si hay demasiada alteridad a la inversa, vamos siempre a buscar el mínimo común denominador y de paso eliminar todas nuestras singularidades, borrar justamente eso que da sabor a cada uno, borrar eso que nos hace únicos y vamos simplemente a buscar el denominador común y a uniformizar y a eso lo llamamos el plano religioso, una forma de sincretismo en la cual guardamos simplemente lo más sencillo. Por ejemplo, Dios creó el mundo o una fuerza superior nos dirige, tal vez algo así por el estilo. Así que para mí el encuentro se vive sobre el filo de la cresta, en la montaña, en un lugar que no es de fácil acceso, donde justamente debemos estar en ese equilibrio entre la identidad y la alteridad. Y pienso que la meta adelante para no caer es la sinceridad de la intención. Cuando me encuentro de frente con alguien que es diferente a mí, ya he previsto algo, ya sea convertirlo, sea de unirme a él, o acaso voy hacia él gratuitamente, plenamente con lo que soy y aceptando plenamente eso que él es. El encuentro con el otro es un choque, pero no un choque en el mal sentido del término. Nos confrontamos a visiones del mundo que no tenemos para nada. Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que me explicaron la Trinidad, no entendí nada, y por lo tanto me dije que eso no era posible. Tenía que ir más allá. De paso, a fuerza de hablar con cristianos o también de asistir a conferencias, se aprende de hecho a darse cuenta que para conocer al otro, para ir hacia el otro, es necesario estar bien fundamentado en su fe. Es decir, que para comprender la unidad en el Islam, me hacía falta comprender lo que era la Trinidad. Decirme que Dios en todo caso, que la verdad, la persona que Dios es, eso no me pertenece. Y no le pertenece a ningún humano. Dios no es cualquier cosa que podemos tener, no es una adquisición. Creo que una asociación como la nuestra no habría podido ver la luz si el Concilio Vaticano II no hubiera existido. Hoy vivimos con el sistema Vaticano II, pero no conocemos lo que había antes. Y me parece que tener la fuerza de decirse a uno mismo que se debe ser capaz de echar marcha atrás en cierto número de cosas, que ahora se hará evolucionar a la Iglesia en tal o tal sentido, me parece una fuerza increíble. Tener esta capacidad de cuestionarse, aceptar que hay que hacer evolucionar las cosas, he ahí el cambio. Y entre otras, especialmente en la relación con las otras religiones. Et entre autres justement sur le rapport avec les autres religions. Descubrí el Vaticano II y Nostra Aetate gracias a los musulmanes, porque he hecho mis primeros descubrimientos de las mezquitas y las sinagogas a las que iba, cada vez más a menudo en la creación de Coexisté, me comenzaron a hacer preguntas técnicas sobre mi religión, mi identidad. Durante el Concilio Vaticano II, un texto renueva las relaciones que los católicos deseaban establecer con los judíos, musulmanes, budistas, hindú y aquellos que siguen las demás religiones. La Declaración Nostra Aetate fue promulgada por el Papa Pablo VI el 28 de octubre de 1965. Este documento revolucionario funda las bases del diálogo interreligioso contemporáneo. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Eso significa que de hecho la Iglesia nos pide que nosotros como cristianos que en el anuncio de nuestras creencias seamos capaces de hacer crecer los valores espirituales de otros, aun si en un cierto punto ellos difieren de los nuestros, así pues de empujar al otro hacia lo mejor. Es un movimiento interreligioso de jóvenes, y un día ya no seré más joven, y habrá otros que llegarán, y es por eso que nos centramos en la juventud,
es decir, los estudiantes de secundaria, los universitarios, para sensibilizarlos en este mensaje. Apuntamos entonces a la próxima generación, la que tomará en cuenta el hecho que la Francia de hoy es un hecho, es multicultural, es plurireligiosa, y que tratar de negar eso no traerá nada bueno. Pienso que el siglo XXI, si quiere ser un gran siglo de entre los grandes temas, el más grande será el de vivir juntos. Mientras más me encuentro en el seno de la asociación y más conozco gente de todos los rincones, estudiantes universitarios de secundaria, jóvenes, adultos de la asociación, de instituciones, de fundaciones, de ministerio, más me doy cuenta que estamos sobre un tema que es primordial para el siglo que vivimos. Y estoy admirado al decirme que tenemos una buena intuición y que debemos lograr empujar y avanzar entre el público en general. Desde los acontecimientos del mes de enero de 2015, la asociación recibe diariamente al menos 2 solicitudes de establecimientos escolares para sensibilizar a los jóvenes. En marzo de 2015, Coexiste fue uno de los laureados en el concurso organizado por el gobierno francés, Francia se compromete, que recompensa las iniciativas innovadoras. Este éxito muestra hasta qué punto la pedagogía del diálogo es pertinente y más que nunca indispensable frente a los desafíos del vivir juntos entre religiones y convicciones de nuestras sociedades. Podemos orar por todos los que se comprometen en el diálogo interreligioso y que buscan soluciones con el fin de lograr ir más allá de la simple lógica del miedo y el conflicto. Que el Espíritu Santo nos inspire a cada uno el tener una mirada justa sobre el otro, que nos ayude a superar nuestros prejuicios y a acoger la diferencia. La palabra del mes se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 18. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor.